Hola, te doy la bienvenida un día más a mi canal. Muchas gracias por volver a verme o por darme una oportunidad si esta es la primera vez que me ves. Hoy vengo con el wrap-up de agosto, que será el último vídeo veraniego antes de entrar en la fase otoñal, que ya sabéis que es una de mis favoritas del año y además parece que el tiempo ya acompaña porque de hecho hoy está lloviendo, no hay luz natural. Sé que los vídeos no quedan igual con el foco de luz artificial, pero es lo que hay y yo sinceramente no me voy a quejar porque ha refrescado y me viene de maravilla. Y antes de empezar con las reseñas, me gustaría recordaros que abajo en la cajita de la descripción vais a encontrar un enlace a Podimo que os proporcionará 30 días gratis en la plataforma para explorar su catálogo de audiolibros y podcast, y es sin ningún tipo de compromiso porque si se acaba el periodo de prueba y no os convence, os podéis dar de baja sin que os vayan a cobrar absolutamente nada de nada. Para ser sincera, yo ahora mismo estoy bastante enganchada a los podcasts literarios porque había probado otras plataformas de audiolibros y están guays, pero esas otras no tenían tantos podcasts y la verdad es que estoy encontrando una gran cantidad de podcasts literarios que hablan sobre libros, sobre temas de actualidad como las ediciones especiales, el aumento de los precios, etc. Y está siendo muy interesante, así que os dejo una selección en pantalla de mis favoritos para que podáis cotillearlos. Y vamos ya con las reseñas. Empezamos con Asesinato con Diamantes de S.J. Bennett, que es la cuarta entrega en esta serie Cozy Mystery de Su Majestad la Reina Investigadora, porque son libros protagonizados por la difunta Isabel II. Esta cuarta entrega de la serie se ambienta por completo en 1957, yo creía que a lo mejor tenía dos líneas temporales, la actual y los flashbacks del pasado, pero no, es completamente en 1957, por lo tanto podíamos clasificarlo además de ficción histórica y por este motivo podría leerse incluso a modo de precuela de los tres anteriores, es decir, cronológicamente este iría primero y no importa si no os habéis leído los tres anteriores. De modo que se podría leer en primer lugar o incluso a modo de autoconclusivo, aunque lo que sí que tiene en común con los tres anteriores es la estructura. Tenemos a la reina que se interesa por un misterio, un caso criminal, pero no quedaría bien que lo hiciera abiertamente por su cargo. De modo que enrola a una mujer joven para que lleve a cabo las pesquisas y se encargue, digamos, de la investigación de campo. En este caso, la elegida es Joan, un personaje al que luego se hace referencia en el futuro en los tres primeros libros, de modo que todo da la sensación de estar conectado y bien pensado y unido. Y la verdad es que la reina le cede muchísimo el protagonismo. Hay secciones del libro bastante largas en las que solo aparece Joan, no aparece Isabel, de modo que es como que le cede bastante protagonismo, pero ningún problema con esto porque la verdad es que me ha parecido un buen personaje. En esta ocasión tenemos como dos misterios grandes, uno que se puede considerar interno de palacio, hay cosas que no están saliendo de todo bien en los viajes diplomáticos de la reina y bueno, es un pelín sospechoso, y luego tenemos otro caso, otro misterio externo a palacio y relacionado con pues unos asesinatos que han tenido lugar en una casa de Londres. Como lectores vamos a ir viendo cómo avanza la investigación y descubriremos si es posible que estos dos casos estén relacionados o si por el contrario no tienen nada que ver el uno con el otro. Otra particularidad del libro es que al ambientarse en 1957 el personaje de Isabel II que nos encontramos aquí es diferente al que nos encontramos en los tres anteriores, porque aquí todavía es una mujer bastante joven, tiene 30 y pocos, su rol como madre está muy presente también, las inseguridades que a veces se dan dentro de un matrimonio, su cargo político, sus responsabilidades, y además aprovechando la ambientación en 1957 vamos a ver algunos acontecimientos relevantes a nivel histórico y a algunos personajes también, porque de hecho Daphne du Maurier, la autora de Rebeca, hace una aparición en el libro. La mezcla de todos esos elementos, los de misterio y los adicionales, la convierten en una novela bastante completita, con ese ritmo un poco más pausado al que ya nos tiene acostumbrada la autora en los tres anteriores. No es una investigación trepidante, sino que es un libro para los lectores más pacientes. Es cierto que quizá he disfrutado de este un pelín menos que de los dos anteriores, digamos que para mí está ahí con el primero de la saga, pero es una buena lectura y os la recomiendo si os ha llamado la atención lo que os he contado hasta ahora.
En agosto también leí El testigo mudo de Agatha Christie, que es una historia en la que la señorita Arundel es una anciana que tropieza y cae por las escaleras en lo que todo el mundo asume que es un accidente, pero ella tiene sus sospechas, de modo que le escribe una carta a Hercule Poirot. Sin embargo, por cosas del destino, Hercule Poirot la recibe un mes más tarde y cuando decide acercarse a investigar a la dirección que le ha proporcionado la señorita Arundel, descubre que ésta ha fallecido. De modo que Poirot decide ponerse a investigar y esclarecer si realmente la anciana al final ha muerto de forma natural o si ella tenía razón y alguien estaba muy empeñado en acabar con su vida por su herencia. Sinceramente, cada vez es más y más difícil hablaros de los libros de Agatha Christie sin entrar en spoilers y en detalles concretos, porque tengo muchas cosas que decir sobre la técnica que ha empleado la autora en este caso, sobre el tipo de sospechoso, porque para mí hay dos casos en los libros de Agatha Christie. Uno en el que la solución realmente es la primera que se te viene a la cabeza, pero a veces es tan sencilla que te hace dudar. Pero Agatha esgrime la máxima de la realidad es realmente lo que parece. Y tiene el otro tipo de libros, que son aquellos libros en los que nada es lo que parece y de repente al final te da un giro que proporciona otro modo de ver a los personajes, a los sospechosos, a sus actitudes, sus psicologías, sus coartadas, y entonces te vuela la cabeza. Pero claro, es que si entro en detalles sobre qué tipo de libro es, creo que os estaría dando demasiadas pistas y es mejor que lo descubráis a vuestro ritmo según os adentréis en la historia. Basta saber que esta es una de esas ocasiones en las que hay una miríada de personajes que tenían motivos para querer que su anciana tía muriera por el testamento, por el tema de la herencia. Es algo que se trata muchísimo. Quien estaba en más necesidad de recibir dinero inmediato, etc. Como curiosidad os diré que es uno de los libros más largos que escribió la autora y me parece, esto no estoy completamente segura, que es también una de las últimas apariciones de Hastings, porque no solo está Poirot, sino que lo acompaña en la investigación su amigo Hastings. Y el caso es que también hay un elemento bastante gracioso o bastante ameno en la historia, que es el perro, el supuesto testigo mudo, y Hastings se va imaginando lo que el perro dice sobre todos los sospechosos, lo bien que le caen en función de si juegan con él, si le tiran la pelota, etc. En la línea de Agatha Christie es un libro súper entretenido que se lee solo, a pesar de ser uno de los más larguitos, se lee muy rápido y es una muy buena lectura que he disfrutado mucho. A continuación tengo The Ballad of Songbirds and Snakes de Susan Collins, que es la precuela de la trilogía de los Juegos del Hambre. En esta ocasión nuestro protagonista es Snow, que más tarde en los Juegos del Hambre lo conoceremos como el presidente Snow y la némesis, digamos, de Katniss y bueno, de cualquiera que quiera ser libre en el mundo de Panem. Pero el caso es que en esta historia, que sucede 50 o 60 años antes, nos encontramos en los 10º Juegos del Hambre. Snow es un joven estudiante que va a ser mentor de una de las participantes de los juegos, y la verdad es que los juegos están en una etapa mucho más prehistórica que lo que conocemos luego en la historia de Katniss, y es muy interesante ver cómo ya en este libro se van transformando y cambiando cosas de los juegos, de modo que cada vez se parecerán más a los juegos que conocemos de la trilogía. Tengo un blog de lectura sin spoilers bastante completo, así que aquí os voy a resumir más rápidamente mi opinión. Podéis ir a ver el blog si queréis más detalles, pero el caso es que ha sido un libro que me ha parecido interesantísimo. Creo que a nivel psicológico, sociológico, es muy interesante ver cómo experimentan con los Juegos del Hambre para convertirlos en algo en lo que la gente realmente esté interesada y algo en lo que la gente se implique. Además, aunque también de un poquito de repelús, es bastante interesante ver la mente de Snow. Es un narrador no fiable, de modo que tenedlo en cuenta, pero bueno, sí que es verdad que vamos viendo cómo se desarrolla su mentalidad hasta llegar a ese punto en el que lo conocemos más adelante. Yo no diría que es una historia romántica, pese a que hay tintes románticos entre Snow y otra persona, pero es un poco como el caso de Cumbres Borrascosas, o sea, eso, amor sano y romanticismo de verdad no es, al menos en mi opinión.
pero como os digo, me parece un libro muy interesante para reflexionar muchísimo sobre el bien, el mal, la naturaleza humana, y también para todos aquellos que seáis fans de los Juegos del Hambre, pues es muy interesante ver el lore y ver un poco la creación, o más que la creación, el desarrollo de esos juegos. Y en agosto leí 2 libros juveniles, lo cual es poco habitual en mí, pero la verdad es que este, por ejemplo, fue una joyita. Es La mecánica del amor de Alexandre Farol-Folmuth, también conocida como Olivia Blake, que es el seudónimo que utiliza para sus libros adultos, pero con los juveniles pues utiliza su nombre auténtico. Y esta es la historia de Belle, una chica a la que le estresa muchísimo pensar en el futuro, en qué va a estudiar, en solicitudes de universidad, y ella con hacer el mínimo e ir pasando por la vida bien, pero un día sin querer deja al descubierto su talento para la robótica y la obligan a entrar en el club de robótica del instituto, donde todo lo demás son chicos, excepto otra chica a la que no parece caerle demasiado bien. Y el caso es que el presidente de ese club de robótica es Theo Luna, quien se siente bastante impresionado por las capacidades de Belle, pero chocan muchísimo porque ella no está interesada realmente en las competiciones de robots ni en llevar más allá su talento o exprimirlo al máximo. Pero bueno, poco a poco van limando asperezas y encontrando más puntos en común. Como os digo, esta es una lectura que me ha parecido cuquísima y además muy necesaria en ciertos aspectos. Para empezar, me gustaría puntualizar que si habéis leído alguno de los libros adultos de Olivia Blake, este es muy distinto tanto en el tono, en la trama, en la forma de narrar y en los personajes. Por decirlo de alguna manera, este es más convencional, y lo digo totalmente sin connotaciones negativas, porque creo que para contar la historia que quería contar y para transmitir el mensaje que quiere transmitir la autora y que llegue a las personas que necesitan ese mensaje, que esencialmente sería el público juvenil, la manera de contar la historia de Belle y de Theo era así, de forma más normal o convencional, por decirlo de alguna manera. Porque es un libro que nos habla de la mujer en la ciencia, en los campos científicos, pero un poco desde el principio, desde el instituto, y cómo normalmente se alienta más a los chicos a estudiar carreras tipo ingeniería y robótica, porque son cosa de chicos. Normalmente se supone que a las chicas no les interesan ese tipo de cosas. Pero aquí en esta historia vemos, gracias a un par de personajes distintos, cómo es ser una chica a la que sí que le interesan y a la que sí que se le dan bien esas cosas, y vamos a ver a qué retos y actitudes tienen que enfrentarse, porque como os digo, tenemos 2 perspectivas. Belle es la protagonista y ella vive estas cosas de una manera, pero Nilam, la otra chica del grupo de robótica, tiene una experiencia diferente, y es interesante contrastarlas y ver qué diferencias hay entre las experiencias de ambas. Creo que es muy interesante cómo el libro desafía esas nociones de roles de género en cuanto a los estudios, pero también cómo habla acerca de la inseguridad sobre el futuro y la necesidad de perfeccionismo, ya no solo a través de Belle, sino también a través de Theo y del resto de personajes secundarios. La historia está narrada desde 2 puntos de vista, el de Belle y el de Theo, y además de todo el tema del club de robótica y del futuro, ambos tienen sus propios dramas familiares, de modo que es una historia bastante multifacética. Y además, evidentemente, como son adolescentes, pues el romance florece. Lo que sí que debo decir es que al tener tantas facetas hay algunos hilos que se quedan colgando aquí y allá, y no todas las tramas tienen un cierre completamente satisfactorio, porque de hecho hay alguna que me parece que no acaba de tener un cierre. Tanto Theo como Belle me han gustado como personajes, son muy realistas y es muy fácil sentir empatía hacia ellos, porque casi todos hemos pasado por alguna experiencia similar, y porque no son perfectos, ni siquiera Theo, que pese a ser el interés romántico, también participa de algunas de las actitudes negativas hacia las chicas que el libro intenta combatir. De modo que es una historia que os recomiendo mucho, tanto por el tema que trata como por el enfoque sano que utiliza. Y en agosto también me leí Al otro lado de la calle, de Jenn Bennett, que es una autora a la que le tengo muchísimo cariño, porque el primer libro que traduje también era una historia juvenil suya. Y debo decir que esta, en la línea de sus otras historias juveniles, también es bastante adorable. Es cierto que quizá de entre todos los que he leído de ella sea mi menos favorito, pero de todas maneras lo he disfrutado y es una historia que no dudaría en recomendar.
Básicamente tenemos a nuestra protagonista, que es Josie, una adolescente que se muda de vuelta al pueblo de su infancia junto con su madre. El caso es que su abuela se ha ido a vivir un año a Nepal y ellas van a encargarse de la librería familiar, pero Josie sabe que no es algo permanente porque tiene, digamos, planes para vivir su propia vida y alejarse un poco de su madre y de la toxicidad familiar en la que vive. Y resulta que cuando vuelve al pueblo se reencuentra con Lucky, que era su mejor amigo de la infancia, pero cuando ella y su madre se fueron precipitadamente del pueblo mientras él estaba en el hospital, digamos que se interrumpió la relación. Y ahora que ha vuelto descubre que supuestamente Lucky es el malote del pueblo, aunque es una reputación que ella no cree que sea merecida. Este libro me ha hecho recordar que una de las cosas que más me gustan de Jane Bennett es que jamás recicla las historias, las tramas ni los personajes. Pese a que no tengo nada en contra de los libros predecibles que siguen la fórmula habitual, si me seguís desde hace un tiempo lo sabéis, es algo que he dicho mucho, estoy muy a favor de los libros predecibles, creo que tienen su momento y que son muy necesarios, pero a pesar de esto la verdad es que es un gusto leer a Jane Bennett porque siempre crea personajes diferentes con hobbies y personalidades y pasados distintivos y propios. En esta ocasión os podéis imaginar que tenemos una historia friends to lovers, es decir, de amigos a novios, pero muy poquito a poco, muy slow burn, y la verdad es que me ha gustado bastante la química que tienen ambos. Y en esta ocasión tenemos esa ambientación de pueblecito pequeño, pero sí que es cierto que quizá no es tan acogedora como de costumbre, porque es un pueblo de esos en los que hay muchísimo cotilleo, incluso cotilleo malintencionado, y a raíz de eso pues hay mucho drama que se lía con el drama familiar de nuestra protagonista, que además se encuentra ante el dilema de el futuro que tenía planeado o el nuevo futuro que parece abrirse a ella al regresar al pueblo de su infancia. Como os digo, hay mucho lío y drama familiar que es interesante ir desentrañando, aunque nunca es mi parte favorita. Y es cierto que me parece que hay como varias subtramas de esas dramáticas que quizás se solucionan de manera un poquito precipitada, pero aún así es una lectura que te deja con una sensación muy agradable y que os recomiendo para un rato entretenido y como alternativa a libros juveniles que puedan ser más tóxicos. Y en agosto por fin leí mi primer libro de una autora a la que le tenía ganas desde hace tiempo y se trata de Raquel Arbeteta. Al final me decanté por empezar con Entre dos finales, que es una historia muy curiosa porque es la historia de una chica, una lectora de nuestro mundo, que acaba metida dentro de su libro de fantasía de regencia favorito, es decir, tenemos una mezcla de ambientación de época con sus bailes y todo eso, pero también tenemos dragones y otros elementos mágicos. Como os digo, es la primera vez que leo a Raquel y la verdad es que he disfrutado muchísimo de la experiencia. Además, este libro en concreto es una oda a las lectoras. Es cierto que en ese sentido quizá pueda considerarse predecible porque nos da todo lo que a las lectoras nos gusta en cuestión de clichés, de desarrollo de la trama y de la relación entre los personajes. O sea, yo por ejemplo desde que leí Corazón de tinta de Cornelia Funk siempre he querido la posibilidad de meterme en mi libro favorito y experimentar la historia desde dentro, y eso es lo que Laura, nuestra protagonista, consigue aquí. Además, Laura ha conseguido hacerme reír mucho y me he sentido muy identificada con ella. Y después tenemos también el personaje de Samuel, y qué decir de Sam, es el perfecto personaje grumpy con un montón de secretos pero que al final acaba derritiéndola a una. Dentro de la novela también tenemos a George y a Kitty, que aportan lo suyo, sobre todo esta última, y la verdad es que me gusta mucho el cambio de concepción de Laura respecto al personaje de Kitty. Y no diré nada más por spoilers, pero me parece que está muy bien llevado. Sí que es verdad que me hubiera encantado que el world building estuviera más desarrollado, porque ya os digo, esa mezcla de ambientación de regencia con dragones y otros personajes mágicos me parece chulísima, pero sí que es cierto que en esta ocasión la ambientación, más que ser otro personaje más, como puede ser en otras novelas o en libros más de fantasía al uso, en esta ocasión es más un telón de fondo para la trama de intriga y misterio que se desarrolla alrededor de Laura y el resto de personajes, porque creo que esto no os lo he especificado, pero cuando Laura entra en el libro descubre que si no consigue que la historia vaya por los derroteros por los que tiene que ir, ella vuelve al principio, al primer día dentro de la historia.
A pesar de que hay algunos detalles que no llegamos a descubrir y que me habría encantado conocer, es una lectura entretenidísima, con el tipo de romance con el que soñamos todas las lectoras, así que 100% recomendado. Vamos con Book Lovers de Emily Henry, que es la historia de Nora, una agente literaria que a petición de su hermana se va a pasar con ella unas semanas de verano a un pueblecito idílico en el que se ambienta una de las novelas favoritas de ambas. El caso es que allí se topan con Charlie, que es editor, y el primer encuentro, digamos, laboral que tuvieron él y Nora no acabó demasiado bien, pero al reencontrarse en el pueblo descubren que pues ese primer día ninguno de los dos estaba teniendo un buen momento y aprovechan para ir conociéndose mejor. La verdad es que el libro ha vuelto a encantarme, igual que gente que conocimos de vacaciones. Aunque creo que quizá este se haya coronado como mi favorito porque es verdad que ha tocado la fibra para mí personalmente en varios aspectos. Entiendo que puede ser algo con lo que no todo el mundo se sienta tan identificado como yo y no quiero entrar en detalles, en parte porque es algo personal y en parte para no hacerle spoiler a nadie, pero es un libro que trata mucho sobre los típicos clichés de las historias románticas, ya sabéis, la historia romántica en el pueblecito pequeño, el conocer a uno de los locales, enamorarse y quedarse a vivir allí, renunciar a la ciudad. Pero es un libro que habla sobre los clichés y algunos de ellos los subvierte, tampoco voy a especificar cuáles, pero me parece muy interesante porque Nora no se ve a sí misma como la típica heroína romántica de esas historias, la heroína que vive en sus propias carnes esos clichés, sino que se ve más bien como la antagonista, como la exnovia del protagonista, la exnovia cruel que le chilla por teléfono y le dice que vuelva enseguida a su vida y que deje ese pueblucho de mierda por ahí. Bueno, toco varios temas, varios palos, varios clichés, pero me ha parecido muy interesante la forma de tratarlo. Sé que hay gente que no está de acuerdo con cómo se lleva la historia romántica, y es cierto que puedo ver por qué y lo entiendo, pero es un libro que tira más por la parte realista, digamos. Para ser completamente sincera, las últimas 60 páginas de este libro me las pasé llorando y yo no suelo llorar con los libros, así que espero que eso os dé una idea de cuánto me ha tocado a mí personalmente la fibra y los temas que trata sobre la ciudad, el pueblo, sobre estar lejos de la gente a la que quieres, etc. Es que trata un montón de temas, sinceramente, y lo hace muy bien, me ha gustado muchísimo. Y ya por último tenemos Tu enemiga secreta de Tessa Bailey, que es una comedia romántica. Este de aquí tiene comedia, pero si habéis leído otros libros de Emily Henry, pues es en la línea. O sea, tiene parte de comedia divertida, ligera, pero también tiene cosas y temas más profundos, quizá un poquito más complicados. Este, por otro lado, si habéis leído otros de Tessa Bailey, también está en la línea de la autora porque es súper ligero y entretenido para pasar un buen rato. Es la segunda parte de una biología. Creo que el primero era Tu admiradora secreta y sin duda este lo he disfrutado más. Es la historia de Natalie, que es la hermana del prota del primero, y es una mujer que tenía pues una carrera también en finanzas en la gran ciudad, pero que tras un fracaso empresarial, digamos que vuelve al pueblo, vuelve a la viña de su familia para lamerse las heridas y con la intención de recibir el dinero de su fondo fiduciario. El caso es que quiere ese dinero, pero su padre puso la condición de que solo lo recibiría cuando se casara. Natalie en el pueblo se topa con August, que es un exmarine, propietario de un viñedo al que no le va demasiado bien. Y el caso es que pese a que cuando se conocieron surgió mucha atracción entre ambos, pasaron cosas, se dijeron cosas y ahora como que se odian bastante. Pero ambos llegan a la conclusión de que les conviene mucho un matrimonio de conveniencia porque así ella podrá recibir el dinero para volver a la ciudad y poner en marcha su negocio y él podrá beneficiarse un poco del apellido de ella y del conocimiento de ella en cuestión de vinos para despegar su negocio, que es muy importante para él por temas personales.
Se ha puesto a hacer obras en mi calle otra vez y no paran con la taladradora, así que de verdad que espero que no os moleste mucho, pero yo tengo que seguir grabando, además que ya estoy acabando. El caso es que, como siempre, las historias de Tessa es una relación muy física desde el principio y de hecho se vende como un enemies to lovers, por lo que os he comentado de que al principio se atraían pero tuvieron un rifirrafe y ahora se odian, pero realmente la parte del enemies dura muy poquito porque se ve de manera inmediata que hay una atracción entre ambos bastante evidente. Eso sí, son polos bastante opuestos, vienen de familias y pasados y ambientes muy diferentes y les va a costar ir limando las asperezas, pero sin duda es un proceso muy interesante y que engancha. El desarrollo de los sentimientos propiciado, digamos, por ese matrimonio de conveniencia y esa proximidad forzada se ha llevado a cabo de manera un poquito pausada, con cierta calma, lo cual me parece bastante realista. Y sin duda hay escenas y actitudes que me han parecido súper dulces, pero aún así también tenemos todas esas escenas más picantes a las que nos tiene acostumbrada la autora. En definitiva, una lectura rápida y entretenida, perfecta para cuando tenemos ganas de una dosis explosiva de romance. Y hasta aquí el wrap-up de hoy, espero que os haya gustado. Podéis dejarme en comentarios cualquier cosa que os apetezca, si habéis leído algunos de estos libros, si pensáis hacerlo en el futuro, cuáles han sido vuestras mejores lecturas del verano, o si no se os ocurre qué dejarme, podéis dejarme el simbolito de un ramo de flores para hacer honor a esta portada. Y nada, yo os agradezco mucho que hayáis llegado hasta este punto del vídeo. Si os apetece, además, ya sabéis que podéis dar like, suscribiros, activar la campanita y compartirlo con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo.